Hola, bienvenido a Inglés para principiantes. Para principiantes, empecemos desde cero y lleguemos hasta el C1. Vamos a darla con todo y que nuestro futuro esté lleno de oportunidades. Si tienes alguna duda de esta lección, déjala en los comentarios. Es hora de que tu futuro cambie, de que tome un nuevo rumbo. ¡Empecemos! Welcome back, new students. In this opportunity, we are going to talk about frequency adverbs. Bienvenidos estudiantes de GNU. En esta oportunidad vamos a hablar al respecto de los adverbios de frecuencia. Es una pronunciación un poco compleja, en este momento va a aparecer en pantalla, y la pronunciación correcta sería frequency adverbs. Frequency adverbs. Perfecto. Entonces, los frequency adverbs, ¿qué son? Como tal, son las palabras que nos definen, por decirlo de alguna manera, cada cuánto realizamos una acción. ¿Sí? No vamos a hablar en tecnicismos, sino que es una palabra que nos dicen, ok, esto lo realizo siempre, o lo realizo casi siempre, o lo realizo algunas veces, o realmente nunca. Esos son los frequency adverbs. Son realmente varios. En este momento en esta pantalla está apareciendo una lista de frequency adverbs ordenado de siempre hasta nunca. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a establecer esto de la mejor manera o cómo vamos a aprender los frequency adverbs? Ya que es sumamente importante. Muy sencillo. Vamos a ubicarlo de la siguiente forma. Empezamos con el primero de todos, que sería always. El primero, ¿qué es always? Siempre. Siempre. Es decir, el 100% de las veces yo realizo una acción. Always. Ahora, también tenemos usually. Usually es usualmente, que hablando un poco de porcentaje sería como un 90% de las veces. 4 de 5 veces realizo esa acción. ¿Listo? Esto sería con respecto a usually. Ahora, podemos utilizar también, por ejemplo, often. Often, como tal, significa a menudo. Often, la pronunciación es often, a menudo. Perfecto. Cuando lo realizamos, más o menos entre un 50-60% de las veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de 10 veces, 5 veces realizo esa acción. Ahora, también tenemos a la par de often, sometimes. Sometimes tiene un 50%. Usualmente sometimes es cuando decimos a la mitad. 50%, la mitad de las veces realizo esa acción, ¿sí? Entonces, de todas las veces que voy al cine, la mitad de las veces voy a ver una película de terror. Entonces, esa es la manera en la cual usaríamos los frequency adverbs. Ahora, aparte de eso, pues ya dijimos, ¿no? 100%, 90%, 60, 50%. Cuando no hemos realizado casi nunca o casi nunca realizamos la acción, ¿cómo lo diríamos? Fácil. Hardly ever. Hardly ever. Perfecto. Hardly ever, que significaría casi nunca. Y por último, pues por supuesto tenemos never. Never significa nunca. ¿Cómo son la pronunciación de hardly ever y never? Muy sencillo. Hardly ever y también never. Casi nunca, nunca. Perfecto. Esos son los frequency adverbs más comunes. Ahora, en la lista también tenemos muchos más. La lista que está apareciendo en pantalla nos muestra mucho más frequency adverbs. Pero, ¿realmente es necesario aprendernos todos? ¿Es necesario aprendernos qué significa generally o normally o sometimes en general? Sometimes es como el más común que vamos a utilizar para el medio, pero también podríamos utilizar, por ejemplo, frequently o occasionally o seldom. Todos esos como tal hacen referencia más o menos de un 40 a un 60%, todos. Pero la realidad, cuando vamos a hablar con un nativo, ¿cuál es el más probable de escuchar? Sometimes. O si no también, often. Esos son los dos más comunes. Pero si también quisiéramos, por ejemplo, hablar de cuáles son más útiles, podríamos decir que los que hemos hecho énfasis al comienzo. Always, siempre. Usually, usualmente. Often y sometimes, generalmente o frecuentemente, ocasionalmente. Hardly ever y never, casi nunca y nunca. Esos son los más generales. Por lo tanto, los demás vamos desechándolos porque realmente no los vamos a utilizar en la cotidianidad. Perfecto. Eso sería los términos generales de los frequency adverbs. Por otro lado, también vamos a ver cómo se utilizan, ¿no? Porque pues ya tenemos la teoría, pero ¿cómo utilizamos esto? Muy sencillo. Tenemos los frequency adverbs en una locación. Cuando hablamos de location,
¿Dónde ponemos los frequency adverbs? Muy sencillo, van, en este caso, antes del verbo. Antes. Un ejemplo, acá. We usually go to the cinema on Friday. Nosotros usualmente vamos al cine los viernes. Entonces estamos viendo que el usually va, en este caso, antes del verbo ir. We usually go to the cinema on Friday. Vamos al cine en los viernes. Muy importante entonces el qué. Primero que va antes del verbo. Pero hay una excepción. ¿Qué pasa si en vez de un verbo común estamos hablando del verbo to be? Si es un verbo to be, cambia. Es la única vez donde puede cambiar. Y es el único verbo con el que sucede. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. You are always late. Tú estás siempre tarde. You are always late. Cuando hablamos del verbo to be, you are, o she is, he is, o I am, los verbos de frecuencia siempre van después. Es la única excepción. Entonces repetimos para dejarlo claro. Cuando hablamos de verbos comunes, estamos hablando de que los frequency adverbs, es decir, always, sometimes, never, etc., van antes. Y si el verbo es el verbo to be, van después. Es realmente lo único que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver unos pocos ejemplos más para poder entender en su totalidad. Tenemos: he often cooks rice. Él usualmente o algunas ocasiones cocina arroz. Muy importante que vemos en esta frase. Primero que todo, estamos hablando del presente simple. Es el único tiempo que hemos visto hasta el momento. Y como estamos hablando de cosas generales o también de rutinas que hacemos, por ejemplo, nosotros usualmente vamos al cine. ¿Eso qué es? Una rutina. Usualmente, cada X tiempo vamos al cine. Una rutina. Y algunas veces cocina arroz. Es una realidad, es una verdad. En este caso entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, agregamos ese si es tercera persona. El hecho de que estemos viendo un tema aparte, es decir, esto no es presente simple, no significa que vayamos a ignorar lo que ya hemos aprendido. Lo importante en este caso es tomar el contexto y aprender en general. Muy bien. Vamos a dar otro pequeño ejemplo con respecto al verbo to be, ya que es importante hacer el énfasis de dónde iría. Tenemos un ejemplo que nos dice: she is hardly ever at home. Ella casi nunca está en casa. She is hardly ever at home. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que está casi nunca en casa. Pero ¿dónde está el verbo to be? Antes del frequency adverb. Bien, entonces frequency adverb después del verbo to be. Eso es realmente lo que tenemos que tener en claro. Bien, entonces muy sencillo. La única regla que debemos aprender en este tema es que si es el verbo to be, entonces las palabras que hemos aprendido en esta nueva clase van después. Si es otro verbo cualquiera, nadar, leer, dormir, etcétera, van antes. Bien, es realmente lo único. Ya para terminar, vamos a intentar dar un último ejemplo que sería: they are never tired. They are never tired. Ellos nunca están cansados. Este último ejemplo también nos hace ver, por ejemplo, que el verbo to be en are, en am y en is, sea cual sea, siempre funciona igual. Va primero que el frequency adverb. Eso ha sido todo por esta clase. Espero que haya quedado entendido el tema del frequency adverb. Realmente es un tema un poco sencillo. Simplemente es tener en cuenta y no confundirnos cuándo y dónde poner el frequency adverb. Pero realmente es también fundamental el hecho de realizar nuestra homework, nuestra tarea, ya que ahí es donde vamos a practicar realmente nuestro inglés y vamos a poder ponerlo en práctica con nuestra familia, amigos o realmente la persona con la que tengamos un poco más de confianza. Eso ha sido todo por esta clase. Si tienes dudas, preguntas o sugerencias, ponlo en los comentarios y nosotros te ayudaremos. This is it about this class. I hope you like. We'll see you next class. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Es hora de que pongas tu duda aquí en la caja de comentarios. Suscríbete para que tengas acceso a nuestro grupo privado de Facebook, en donde recibirás material de apoyo, clases en vivo, quizzes y exámenes por cada una de las lecciones. ¿Qué tal el regalo que estamos dando? Prepárate, el mundo está lleno de oportunidades. La siguiente lección, aquí.